Hace un instante le mencioné que íbamos a hablar de las patologías del colon y para eso nos acompaña el doctor Misael Ocares, cirujano colorectal. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sé que este programa además lo ve mucha gente en nuestra ciudad, así que gracias por invitarme. Doctor, está aquí por la campaña de lo que es la patología del colon. Sí, así es. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar esta campaña o cuál es la idea también de difundir esta información. Mira, lo importante es lo siguiente. Yo creo que las enfermedades del colon y del recto han aumentado progresivamente y especialmente en los países en desarrollo. Nuestra región, la octava región, es la segunda región más poblada de nuestro país. Con un 14% aproximadamente de población mayor de 60 años. Es decir, aproximadamente 300.000 potenciales enfermos de patología colorectal. Nosotros con el desarrollo, viene de la mano, por supuesto, bienestar, pero también vienen los defectos que trae, ¿no es cierto?, el desarrollo. Y esas son las enfermedades del colon y recto, especialmente por los malos hábitos alimentarios. Comemos demasiada grasa y abundante carne y muy pocas verduras. Los alimentos transgénicos también, también no influyen ayudan en mucho. que vaya, ¿no es cierto?, alterándose la mucosa del colon y vaya finalmente desembocando en un tumor de la zona del tubo digestivo bajo. Doctor, ¿y cómo llegamos a eso? ¿Hay algún periodo de tiempo? ¿Hay una sobrecarga, un exceso? ¿Cómo es este proceso para llegar quizás a desarrollar, como dice usted, un tumor o llegar al propio cáncer? Hay un proceso que dura varios años. Nuestro conocimiento nos indica que aproximadamente un 2 a un 5% de pacientes traen una carga genética familiar y otro porcentaje, no está muy claro, pero también hay antecedentes familiares importantes. Y otro 75% aproximadamente es mutaciones que se van produciendo a través de la vida que finalmente terminan en un cáncer. Y eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los hábitos físicos, ¿no es cierto?, no llevar una vida sedentaria. El estrés probablemente también influye en que finalmente desemboquemos en un tumor del colon y del recto. ¿Y esto cómo se puede detectar en el momento de que nosotros quizás nos empezamos a sentir mal? ¿Cuáles son algunos síntomas para que estar atentos y no llegar a este tumor darnos cuenta tarde? Lamentablemente esta es una enfermedad bastante silenciosa. No es una enfermedad que grite o que dé síntomas muy temprano, pero los síntomas son alteración del tránsito intestinal. El paciente tiene una forma de defecar, ¿no es cierto?, y de repente eso se altera, las deposiciones se hacen distintas, más delgadas. En otras oportunidades hay rectorragia. El sangrado en la deposición también es un signo muy importante a evaluar y tiene que hacerlo uno. Las deposiciones se ponen negras, el paciente baja de peso, dolor abdominal. Probablemente sean los síntomas predominantes en este tipo de enfermedad, ¿ya?, que nos tienen que obligar a consultar. Ahora, hay una barrera a vencer bien importante. ¿Cuál es esa barrera? La barrera que es primero el miedo que tiene el paciente y a consultar, se siente angustiado, teme, y otras veces el miedo al hecho simplemente de consultar, de ver al médico por un tema un poco tabú, ¿ya? Explicar a lo mejor qué es lo que le está pasando le es difícil, por lo tanto posterga la cita al doctor. ¿Y todavía se da eso? ¿Cómo llega la gente a la consulta y va con rodeos? Y todavía pasa eso. Yo estuve revisando recién el tema de incontinencia fecal, otro tema duro también de conocer, y las estadísticas tanto en nuestro país como en países bien desarrollados, el paciente le cuesta explicar lo que siente. No se atreve, porque lo considera a lo mejor vergonzoso. Entonces, eso yo creo que hay que romperlo. Romper esa barrera. Doctor, y lo preocupante es que ahora la edad donde se produce esta enfermedad o ya empiezan a tener estos síntomas cada vez es menor. O sea, los niños también están muy propensos a padecer de esto. Sí, eso es verdad, especialmente cuando hay antecedentes genéticos. Nosotros en este momento tenemos en el hospital una paciente de 19 años
con un cáncer diseminado y nosotros nos estamos encontrando con mayor frecuencia enfermos más jóvenes que están padeciendo de este mal y que, por supuesto, por el consultar tarde, ya hace que su pronóstico sea más malo. Ahora, de todas maneras, quiero dejar un mensaje positivo. El cáncer colorectal tiene buen pronóstico. ¿Ya? Si uno mete en un saco a todos los pacientes en los distintos estadios, precoces o avanzados, la sobrevida a 5 años es superior a un 60%. Ya, eso no es malo y esas son las cifras que tenemos nosotros y esas son las cifras que se ven también en la literatura internacional. Entonces, eso es un mensaje bueno. Ahora, mientras más precoz, mientras más temprano, por supuesto podemos llegar hasta un 95% de curación o de sobrevida a los 5 años. Porcentaje súper elevado. Doctor, ahora el cáncer lamentablemente no es la única patología, hay otras cosas que nos pueden afectar. ¿Qué pasa con los pólipos del colon? Es también un tema quizás más específico, pero que se da en la población. Sí, por eso que es conveniente. El pólipo, hay distintos tipos de pólipos. Tenemos, ¿no es cierto?, pólipos que van a ir y van a seguir un camino hacia la malignidad y otros que definitivamente no, pero sí dan síntomas como diarrea, sangrado y alteran la calidad de vida de los pacientes. ¿Podemos explicar qué es un pólipo? Un pólipo es un crecimiento un poco desordenado de una parte de la mucosa, lo podríamos comparar como una verruga, pero que no tiene la capacidad todavía de invadir otros tejidos. Ya. Cuando ya tiene la capacidad de invadir otros tejidos, entonces ya estamos hablando de un cáncer. Se supone que son precursores de cáncer, por eso que es necesario hacer una colonoscopía precozmente, por eso que es necesario de repente hacer un test muy sencillo que es el test de sangre oculta en deposiciones. El paciente no se da cuenta que está sangrando, pero con un test muy simple, ya se lleva al laboratorio y dice si está positivo o no. Entonces, si está positivo, el paciente tiene que someterse a una colonoscopía y descartar que tenga un pólipo o que tenga otra enfermedad. Hay otras enfermedades también como la enfermedad inflamatoria intestinal, que también como consecuencia de nuestro desarrollo y del estrés está apareciendo con mayor frecuencia. ¿Y eso ahí cómo se genera? ¿Es esa hinchazón de repente que se presenta o es más interna? Son enfermedades inflamatorias más específicas como la colitis ulcerosa, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que antes eran desconocidas en nuestro medio. No, eran muy pocos los pacientes, sin embargo ahora cada vez son más los pacientes que consultan por esto y destaca en el principal síntoma es una diarrea crónica que a veces se acompaña con mucosidad, que a veces se acompaña con sangre. Doctor, con respecto al género, entre hombres y mujeres, ¿quiénes más padecen de esta patología? Probablemente el colon irritable sea mucho más de mujeres, pero la patología tumoral es igualmente los dos sexos. El cáncer de recto es el cáncer que se ubica en los últimos 15 centímetros del tubo digestivo, es más frecuente en hombres, pero poco, no hay una importancia o una diferencia muy importante entre ambos sexos. Y el cáncer de colon es más frecuente en la mujer, pero también sin mayor relevancia en cuanto a sexo. Siempre tratamos acá en el programa, cuando son estos temas un poco tabú, ¿cierto? Como usted mencionaba, de ir ejemplificando, en este caso, para que no se irrite nuestro intestino, para que no tengamos problemas. ¿Cuáles son nuestros amigos, entre comillas, de alimentación? ¿Qué es lo que nos hace bien consumir? Por ejemplo, también la hidratación, el agua, ¿ayuda? Evidentemente sí ayuda, pero nosotros los médicos generalmente no damos la receta así en el área chica y mandamos a nuestros pacientes a la nutricionista, ¿no es cierto?, que les haga una pauta a los pacientes, pero así en líneas generales probablemente una dieta rica en fibra con 30 gramos de fibra al día es lo recomendable. Ojalá consumir probióticos todos los días, se ha demostrado que son factores protectores de la mucosa del intestino. Y yo quiero hablar otra cosa también que es importante. En nuestra ciudad disponemos de todas las herramientas para poder tratar correctamente a nuestros pacientes. No es necesario hacer un tour quirúrgico a la capital, ¿no es cierto?, para poder mejorarnos. Gastando innecesariamente. Gastando innecesariamente. Quiero hacer un poco énfasis en eso. Hay una ISAPRE en este momento que hace un reglamento que dice: vaya a operarse a Santiago, le pagamos el pasaje en el bus, y eso no entender que el proceso de sanación
tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente con un criterio economicista. O sea, ya estar 5 horas arriba del bus le va a Por hacer ejemplo, mal también. trasplantar al paciente de su familia y llevarlo a un centro, la preocupación, etcétera, yo creo que no está bien. Y aquí en nuestra ciudad hay buenos abogados, hay buenos arquitectos, hay buenos médicos, ya tenemos universidades que preparan bien a nuestros profesionales. Y también tenemos la tecnología. Tenemos buenos centros hospitalarios, en fin, y la tecnología, como usted decía, pabellones que tienen la mejor tecnología en donde podemos poder atender integralmente a nuestros pacientes. Bueno, doctor, con ese mensaje nos quedamos, ¿cierto? Lo más importante es la información y atreverse a preguntar a los especialistas. Y hablando de especialistas, usted puede visitar www.saluddelcolon.cl, el portal más completo relacionado con esta, ¿cierto?, con esta parte de nuestro cuerpo y con todas las enfermedades que lo pueden afectar. Hay profesionales y también información para que sepa mucho más. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por entregarnos toda esta información importante para que en la casa estén bien informados sobre esta enfermedad. Encantado. El doctor Misael Ocares, cirujano colorectal, ¿cierto?, nos acompaña para ir a una pausa comercial.